Claudia Sheinbaum enfrenta a un reportero estrella ultraconservador. Lo que dijo sorprendió a todos. Sueño con alcanzar 1000 suscriptores para fines de marzo. Suscríbete al canal y sé parte de este sueño también. Que Dios te acompañe. La Ciudad de México despertaba con el bullicio habitual de un lunes cualquiera. Desde las ventanas del Palacio Nacional, el sol comenzaba a pintar de dorado los muros históricos mientras en su interior, la presidenta Claudia Sheinbaum revisaba, con concentración y serenidad, los informes de su gabinete. Aunque su agenda estaba repleta de reuniones y compromisos institucionales, esa mañana tenía algo distinto. Sería entrevistada en vivo por León Castañeda, el periodista estrella del noticiero México Primero, conocido por su postura ultraconservadora y su tono provocador. Para muchos, esta sería apenas una entrevista más. Para Claudia, era la oportunidad de enfrentar una narrativa que durante años había despreciado no solo sus ideas, sino también su origen y su historia. Mientras bebía lentamente su café, Claudia pensaba en las veces que había sido cuestionada por su forma de gobernar, por su carácter reservado, y sobre todo, por no encajar en el molde tradicional del poder. A pesar de eso, ella había aprendido a transformar los ataques en motivación, y a responder con datos, firmeza y respeto. Su mirada se dirigió al espejo frente a ella. No es solo una entrevista, murmuró. Es un espejo del país dividido que heredamos. Es hora de hablarles a todos, incluso a quienes nunca me escucharon. En el fondo, sabía que cada palabra que pronunciara tendría eco más allá del set. Sería escuchada por los millones que esperaban verla fallar, y por los millones que aún creían. Al llegar a las instalaciones del canal, los reflectores ya estaban encendidos y el ambiente cargado de tensión. León, impecablemente vestido, repasaba sus tarjetas con una sonrisa autosuficiente. Su equipo confiaba en que la acorralaría, como lo había hecho antes con otros políticos. Pero cuando Claudia entró al set, con paso firme y una serenidad que desarmaba, algo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, el periodista no tenía el control absoluto del espacio. Y aunque aún no lo sabía, lo que Claudia estaba a punto de decir en esa entrevista no solo descolocaría a León, sino a todo un país. El estudio de televisión brillaba con una artificial perfección. Cámaras en ángulo, luces frías, y una mesa de vidrio que separaba a los dos protagonistas de aquella esperada transmisión. Claudia, con una expresión serena y los ojos atentos, saludó al equipo técnico con cortesía, mientras León Castañeda apenas le dirigió una mirada fugaz antes de enfocarse en su micrófono. Era evidente que subestimaba a su invitada. El presentador era conocido por sus preguntas filosas, por interrumpir, por su tono paternalista, y por usar cada oportunidad para ridiculizar los ideales que Claudia representaba: justicia social, inclusión y ciencia como base del gobierno. Para él, el poder debía mantenerse donde siempre había estado. Pero en esta mañana, frente a millones de espectadores, algo nuevo se cocinaba en el aire. Desde los camerinos hasta los pasillos del canal, la expectativa era palpable. Algunos productores murmuraban nerviosos, otros apostaban internamente cuánto duraría Claudia antes de perder la paciencia. Pero ella, ajena al juego mediático, repasaba en silencio algunas cifras clave sobre programas sociales, inversión en energías limpias y educación. Para ella, la entrevista no era un duelo personal, sino una oportunidad pública de dar voz a millones de mexicanos y mexicanas que no tenían espacio en los grandes medios. En su mente, repasaba una frase que le había dicho su madre décadas atrás: cuando el poder no te ve, háblale con la verdad, aunque tiemble tu voz. La transmisión inició con fanfarria, música dramática y el clásico tono de urgencia sensacionalista que caracterizaba al programa. Hoy nos acompaña nada menos que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo León con una sonrisa cargada de cinismo. ¿Está usted preparada para responder preguntas reales y no protegida por sus asesores? Claudia lo miró, respiró profundo, y con un tono firme pero tranquilo respondió: estoy aquí para hablar con el pueblo, no para defenderme de ataques disfrazados de periodismo. La respuesta cayó como una piedra en el agua, dejando un silencio incómodo que ni el conductor ni los productores habían anticipado. El juego acababa de comenzar, y las reglas ya no eran las mismas.
Los primeros minutos de la entrevista siguieron el guión esperado. León Castañeda, con su tono inquisitivo, lanzó preguntas rápidas y cargadas de insinuaciones. Acusó al gobierno de comprar lealtades a través de programas sociales, criticó la gestión energética por ahuyentar inversiones, e incluso cuestionó si una científica tenía el carácter suficiente para liderar una nación tan compleja como México. Claudia, sin levantar la voz, respondió con datos, cifras y una paciencia casi desarmante. Cada una de sus respuestas era como una roca lanzada al cristal de las narrativas prefabricadas del presentador. El público en casa comenzaba a notar la diferencia. Ella no estaba allí para defenderse, sino para poner en evidencia lo que muchos callaban. Pero fue una pregunta en particular la que encendió la chispa. León, con una sonrisa apenas contenida, preguntó: ¿No cree usted que llegó a la presidencia más por cuotas de género y por ser heredera de un movimiento político, que por méritos propios? El aire se volvió denso. Algunos asistentes en el estudio intercambiaron miradas, y hasta el camarógrafo dudó por un instante antes de continuar el paneo. Claudia entrecerró los ojos. Podía sentir que no era solo una pregunta. Era un ataque directo a cada mujer que alguna vez había tenido que justificar su lugar. Su voz no tembló cuando respondió: no llegué aquí por concesiones, llegué porque millones de mexicanos, hombres y mujeres, vieron en mí la capacidad de gobernar con principios, con ciencia y con corazón. Usted no está cuestionando mis méritos, está cuestionando la posibilidad de que una mujer piense, dirija y transforme. El estudio quedó en silencio por 2 segundos eternos. León intentó reaccionar con ironía, pero su voz perdió fuerza. Las redes sociales estallaban. Clips del momento comenzaban a viralizarse, titulados con frases como "Sheinbaum lo puso en su lugar" o "una respuesta para la historia". A lo largo del país, miles de mujeres y en oficinas, escuelas, mercados y hogares sintieron que esa respuesta no era solo de Claudia, sino de todas ellas. Lo que debía ser una entrevista de presión se convertía, sin que el conductor lo notara aún, en una especie de juicio moral donde el peso de la historia comenzaba a inclinarse, no a su favor. Después del momento tenso, Claudia respiró hondo. Sabía que sus palabras habían tocado una fibra profunda, no solo en el set, sino en toda la sociedad. Pero también comprendía que ese sería apenas el comienzo de un enfrentamiento más amplio. León, herido en su orgullo, redobló su agresividad. Comenzó a interrumpir constantemente, a lanzar estadísticas distorsionadas y frases tendenciosas, intentando hacerla tropezar. Claudia, sin embargo, no caía en la trampa. Cada respuesta suya, aunque firme, venía cargada de serenidad y dignidad. Internamente, luchaba contra el impulso natural de reaccionar con dureza. Recordaba las veces que su templanza había sido confundida con debilidad, y comprendía que ahora más que nunca debía elegir cada palabra con precisión quirúrgica. En medio de esa tormenta verbal, uno de los asesores de Claudia, sentado tras bambalinas, le hizo una seña. Tenían la opción de terminar la entrevista. La cláusula lo permitía. Si el tono del presentador se volvía ofensivo, podían retirarse. Por un instante, la presidenta dudó. No por miedo, sino por estrategia. Era mejor retirarse y denunciar el sesgo, o quedarse y desarmarlo desde adentro. Su mirada se perdió por un segundo en las luces del estudio. Entonces recordó a una joven que había conocido en campaña, una estudiante indígena que le dijo: no nos abandones cuando te ataquen. Quédate. Resiste por nosotras. Con ese recuerdo, Claudia se inclinó ligeramente hacia adelante y miró a León con una expresión que ya no pedía respeto, sino que lo exigía sin necesidad de palabras. Señor Castañeda, dijo, interrumpiendo por primera vez el ritmo del periodista, usted no está haciendo preguntas, está lanzando acusaciones. Pero no me voy a ir. No por usted, sino porque millones de personas merecen escuchar verdades sin filtros ni micrófonos manipulados. León quedó en silencio. El ambiente en el estudio cambió por completo. Por primera vez, los papeles se invertían. La entrevistada marcaba el ritmo, y el conductor, acostumbrado a dominar, parecía pequeño frente a la dignidad de una mujer que había decidido quedarse. Claudia había hecho su elección. Y en ese momento, sin saberlo del todo,
también había comenzado a cambiar las reglas del juego mediático en México. Consciente de que su control del set se desmoronaba, León Castañeda intentó retomar el mando recurriendo a una de sus tácticas más polémicas: exponer momentos personales del pasado para incomodar al entrevistado. Presidenta, dijo con una sonrisa forzada, ¿cree usted que su historia familiar, su herencia judía, sus convicciones científicas, realmente representan al México profundo? ¿Cómo se conecta usted con ese pueblo que no lee tesis, sino que lucha por sobrevivir día a día? La pregunta era una trampa disfrazada de interés, lanzada con el objetivo de aislarla del pueblo. Pero Claudia, lejos de molestarse, hizo una pausa. En sus ojos no había enojo, sino una extraña compasión por aquel hombre que aún no entendía la nueva sensibilidad que México necesitaba. Se equivoca, señor Castañeda, respondió con voz pausada, mirando directamente a la cámara, no a él. Yo vengo de un hogar que me enseñó que el conocimiento no sirve si no se pone al servicio de la justicia. Mis abuelos huyeron del odio. Mis padres lucharon por la educación pública. Y yo he caminado pueblos, colonias y montañas con gente que no me pidió títulos, sino soluciones. México no necesita más presidentes que hablen bonito. Necesita líderes que escuchen. La frase fue seguida por un aplauso espontáneo que vino, sorprendentemente, de uno de los técnicos del estudio. León lo fulminó con la mirada, pero el daño estaba hecho. Claudia había transformado un ataque personal en una poderosa conexión emocional con la audiencia. En redes, el efecto fue inmediato. Hashtags como almohadilla ella nos representa y almohadilla Sheinbaum no se dobla comenzaron a escalar. El programa, que debía ser una emboscada política, se convertía en un símbolo de resistencia frente al clasismo y al machismo disfrazado de crítica objetiva. Mientras tanto, en el control del canal, algunos productores ya discutían si continuar con la transmisión en vivo o cortarla. El temor era evidente. Por primera vez en años, su periodista estrella perdía poder en directo. Y Claudia, sin levantar la voz, lo lograba todo: desarmar prejuicios, sembrar reflexión y mostrar que la verdadera fortaleza no está en gritar más alto, sino en sostenerse en pie cuando todos esperan que te caigas. Mientras la entrevista continuaba, algo imperceptible comenzaba a cambiar en el rostro de León Castañeda. Ya no era solo arrogancia lo que transmitía, sino una mezcla de incomodidad y desconcierto. No estaba acostumbrado a que sus preguntas fueran respondidas con verdad, ni mucho menos a que el entrevistado tomara el control emocional del set. Claudia Sheinbaum había transformado cada embestida en un puente hacia el pueblo, y cada acusación en una oportunidad para hablar de futuro. León, desesperado por recuperar la atención, cambió de estrategia, dejó a un lado el tono frontal y adoptó una falsa cordialidad. ¿Qué mensaje quiere dejarle a quienes creen que usted no los representa?, preguntó, cruzando los dedos sobre la mesa. Pero detrás de esa suavidad, aún palpitaba la intención de dividir. Claudia lo sabía. Había visto ese tipo de discurso muchas veces, aparentemente conciliador, pero cargado de sospecha y condescendencia. Así que su respuesta fue más íntima que nunca. A esos mexicanos y mexicanas que aún dudan de mí, les digo, no quiero que crean en mí por lo que digo, sino por lo que hacemos. No vengo a imponerles una visión del país, vengo a construirla con ustedes. Porque representar no es hablar por los demás, es abrir espacios para que hablen por sí mismos. León no esperaba esa dirección. Buscaba polémica, pero encontró humildad. Y esa humildad, nacida de la convicción, resultaba mucho más peligrosa para su narrativa que cualquier grito o confrontación directa. En el canal, la producción recibía mensajes de afiliados regionales pidiendo que no interrumpieran la transmisión. El rating se disparaba, pero no por las razones habituales. No era un escándalo lo que capturaba la atención del país, era la dignidad. En distintos puntos del país, personas de todas las edades paraban lo que hacían para escuchar. Panaderos encendían radios, estudiantes activaban transmisiones en sus celulares, madres compartían clips por WhatsApp. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien en el poder hablara con ellos, no sobre ellos. Y en medio de ese fenómeno, el muro simbólico que León había construido durante años entre el pueblo real y la élite ilustrada comenzaba a agrietarse.
No por una fuerza bruta, sino por la fuerza tranquila de una voz que no necesitaba gritar para ser oída. Desesperado por reconquistar terreno, León Castañeda lanzó una última cartada. Presidenta, dijo, elevando sutilmente la voz, ¿no cree que su gobierno ha romantizado la pobreza, entregando subsidios que generan dependencia en lugar de promover el esfuerzo individual? La pregunta, aunque envuelta en un tono aparentemente técnico, venía cargada de una violencia simbólica profunda. Era un cuestionamiento a la dignidad de millones que sobrevivían gracias a esos apoyos. Claudia percibió el veneno tras la sonrisa. Su rostro permaneció sereno, pero sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y decisión. No por ella, sino por aquellos a quienes la pregunta insultaba sin nombrarlos. Señor Castañeda, dijo con voz baja pero penetrante, romantizar la pobreza es ignorarla. Es vivir en un estudio como este, con aire acondicionado y cámaras HD, mientras millones de personas trabajan desde el amanecer para apenas sobrevivir. No damos apoyos para comprar votos, como ustedes insinúan. Damos apoyos porque tenemos memoria. Porque muchos de nosotros, incluida yo, venimos de hogares donde el esfuerzo no bastaba, donde el talento no encontraba oportunidades. ¿Es eso dependencia? No, es justicia pendiente. Un silencio densísimo cayó sobre el estudio. León intentó responder, pero por primera vez sus palabras parecían fuera de lugar, como ecos de una época que se desvanecía ante los ojos de todos. Afuera, en redes sociales e inclusive en algunas redacciones aliadas de Castañeda, comenzaron a surgir análisis que no podían ser ignorados. Algunos editorialistas de tendencia conservadora se vieron obligados a reconocer la templanza de Claudia, su manejo emocional, su dominio del espacio. En colonias populares, el sentimiento era aún más profundo. No se trataba ya de política o ideología. Se trataba de representación. De ver, por fin, a alguien que entendía la vida más allá de estadísticas. Esa entrevista, que debía humillarla o exponerla, estaba logrando lo opuesto, mostrarla humana, firme, empática. Y mientras León trataba de reorganizar sus tarjetas, lo único que conseguía era exponer su desconexión con un país que ya no cabía en sus preguntas. La entrevista, que comenzó como una emboscada disfrazada de diálogo, se tornaba ahora en una prueba emocional. Claudia Sheinbaum, aunque serena en apariencia, sentía el peso de cada palabra que León lanzaba como dardos. No eran simples preguntas, eran juicios envueltos en retórica. Usted podrá tener datos, presidenta, pero le falta alma. México necesita pasión, no tecnocracia fría, dijo él, intentando desestabilizarla con un golpe bajo disfrazado de crítica política. La frase caló hondo. Claudia sintió un nudo en el pecho, no por el insulto a ella, sino por lo que representaba, una forma de invalidar a todas las mujeres que lideran con razón y no con gritos, con firmeza y no con espectáculo. Hubo un momento de silencio. Claudia bajó la mirada por primera vez, no para rendirse, sino para respirar profundamente. Dentro de ella, se agitaban recuerdos de lucha. Los días en los que fue cuestionada por su voz tranquila, las veces que su conocimiento fue desestimado por no ser carismática, las críticas por ser mujer, científica, madre, hija de migrantes. Por un segundo, la duda la rozó. ¿Y si ese formato no era el suyo? ¿Y si nunca la iban a escuchar realmente? Ese instante de vulnerabilidad fue genuino. El país entero, mirando a través de las pantallas, sintió que esa pausa decía más que 1000 discursos. Hablaba del agotamiento de ser juzgada por estándares que nunca aplican a los hombres. Pero fue precisamente en ese momento oscuro donde algo se encendió. Las redes comenzaron a llenarse de mensajes. No estás sola, tu calma también es fuego, gracias por no responder con odio. Mujeres desde pueblos remotos, estudiantes, abuelas, líderes comunitarias y jóvenes mandaban mensajes de apoyo. En lugar de debilitarla, esa grieta emocional la humanizó ante millones. Claudia levantó la cabeza, miró a León con una mezcla de compasión y determinación, y comprendió que ya no era ella sola en esa silla. Era la voz de todas las que durante décadas habían sido invisibles. Y aunque ese había sido su punto más bajo, también era el inicio de algo mucho más grande.
La llama silenciosa de la esperanza comenzaba a arder. La entrevista se encontraba en sus últimos minutos, pero el ambiente era eléctrico, cargado de una tensión que ya no podía contenerse. León Castañeda, visiblemente afectado, intentaba recomponer su figura de periodista imbatible, mientras su audiencia, en redes y hogares, comenzaba a cuestionar todo lo que alguna vez había representado. Claudia, en cambio, parecía más firme que nunca. Había pasado por el fuego y salido de él con la frente en alto. Ya no respondía solo como mandataria, sino como símbolo. Cada palabra suya era recibida como una declaración colectiva. Y entonces, León, en un intento desesperado de retomar el control, lanzó una última pregunta cargada de veneno. ¿Y si su gobierno fracasa, presidenta, a quién culpará esta vez? La sala quedó helada. El comentario, más que una pregunta, era una provocación final, un zarpazo contra su integridad. Claudia sostuvo la mirada de León con calma, y sin alterarse, respondió: si fracasamos, asumiré mi responsabilidad. Pero no será por falta de entrega, ni de escucha, ni de amor a este país. Será porque aún estamos aprendiendo a construir un México más justo. Pero quiero que quede claro, no estoy aquí para señalar culpables, estoy aquí para romper ciclos. Para que gobernar no signifique dominar, sino servir. Y si eso molesta, es porque el cambio ya empezó. La frase cayó como una sentencia moral, una verdad que ni el más escéptico pudo ignorar. En ese instante, incluso quienes no compartían su visión política reconocieron su estatura ética. En redes, el impacto fue inmediato. Portadas digitales se actualizaron con titulares como Claudia transforma emboscada en lección nacional. Así se responde con dignidad y la presidenta que habló con el alma. En el estudio, el rostro de León se endureció. No había esperado ser el quien saliera debilitado de esa entrevista. Pero no podía negarlo, el país acababa de presenciar un momento histórico. Claudia Sheinbaum no había vencido a su entrevistador con gritos ni con ataques. Lo había hecho con lo más temido por quienes viven del ruido: la verdad serena, la coherencia, la empatía. Y en ese clímax silencioso pero aplastante, México entero pareció entender que algo, definitivamente, había cambiado. Horas después de finalizada la transmisión, el país seguía hablando. En mercados, universidades, taxis y salas familiares, la entrevista era tema central. No por escándalo, sino por revelación. Claudia Sheinbaum no solo había enfrentado a un periodista ultraconservador. Había desnudado, con dignidad, un modelo de comunicación que durante décadas había dictado lo que debía pensarse, temerse y callarse. No fue una batalla de izquierda contra derecha, ni de poder contra prensa. Fue un espejo. Y frente a ese espejo, millones de mexicanos se vieron por primera vez representados por alguien que no levantaba la voz, pero decía verdades que retumbaban por dentro. El eco de sus palabras no terminó al apagarse las cámaras. Apenas comenzaba. En la mañana siguiente, Claudia caminó por los jardines del Palacio Nacional en silencio. El sol comenzaba a subir sobre la ciudad, y con él, también su propia reflexión. Sabía que lo vivido no era una victoria personal. Era algo más profundo. A lo largo de su carrera, había enfrentado obstáculos, prejuicios y subestimaciones. Pero nunca como en esa entrevista había sentido con tanta claridad que su lucha no era solo política. Era una lucha por una forma distinta de ejercer el poder. Una que no necesita gritar para hacerse escuchar, ni humillar para parecer fuerte. En ese paseo matutino, recibió una llamada de su madre. No hablaron mucho. Solo una frase quedó resonando: te escucharon, hija. De verdad te escucharon. Ese día, miles de mensajes llegaron a la presidencia. Cartas, correos, videos, poemas. Muchos decían lo mismo: gracias por no responder con odio. Gracias por hablar como nosotros. Claudia los leyó uno por uno. Y entendió, con humildad, que su mayor gesto de liderazgo no había sido mostrar fuerza, sino mostrar humanidad. Aquel enfrentamiento que debía ser su debilidad se había convertido en su legado. Y aunque vendrían nuevos desafíos, nuevas críticas y nuevas pruebas, una certeza quedó grabada en la memoria colectiva del país:
Cuando una mujer se sienta en la silla del poder y habla con el corazón, no solo gobierna, transforma. Y esa transformación, ya no había quien la detuviera. Si llegaste hasta aquí, comenta desde donde nos estás viendo y dinos si la historia de justicia te conmovió.